Paso del micro directamente, no se escucha bien sin micro por lo general. ¿Eh? Sí, si la grabación se ve mal. ¿Empezamos, gente? Bueno, en verdad no tengo que gritar tanto, son un poco. Bueno. Clase número 9 de 10 obligatorias para todo el mundo. Queda menos. Nada, otra clase de aerodinámica, o más bien mecánica de vuelo, va a ser esta. Y vamos a ver el cálculo de prestaciones, que bueno, a mí no me gusta el término prestaciones porque es la traducción del inglés performance. Y es básicamente cómo chuta el avión, ¿no? Cómo tira, cuánto levanta, cuánto, etcétera. ¿Qué actuaciones o qué cosas vamos a ver? Todo. Bueno, todo no. No soy aquí un curso de ingeniería aeroespacial, pero sí que vamos a ver bastante en los fundamentos básicos y tal lo que es la mecánica de vuelo longitudinal. Es decir, este es nuestro avión. Y los que vayáis al cuarto o hagáis el máster, esto es un avión, aunque no lo parezca. Veremos cómo se mueve pues, en este plano longitudinal, ¿no? Para arriba y para adelante. Y ahí, ¿qué actuaciones hay? Pues ascenso, crucero, el planeo, la aproximación o aterrizaje y el despegue como tal. Y también veremos, pues, porque un avión no solo va para adelante, tiene que poder girar también, que eso es la mecánica de vuelo lateral direccional, que es, en vez de en este plano, pues, en el perpendicular, o sea, en los dos perpendiculares. Y vamos a ver una cosa nueva que se está empezando a implementar dentro del equipo este curso, en el equipo de la CC también en uno de los extra equipos, que es el diagrama de restricciones, en específico dentro del diagrama de restricciones encontrar el punto de diseño. Y ya para finalizar, pues veremos la herramienta clásica del equipo, que es la calculadora de MTOW, que por desgracia sigue siendo en matemática. No hemos hecho la transición, o bueno, sí que hay algunas versiones con MATLAB, pero no falta por pulirlas un poco. Y eso nos permitirá pues, ver un poco los básicos para hacer un simulador de puntuaciones. Ya con todo lo que hemos aprendido estas clases, ya se puede diseñar uno en condiciones. Y bueno, primero que nada, ¿recordáis las fuerzas sobre el avión? ¿Cuáles eran? Peso. Peso, muy bien. Existimos en la Tierra, por lo cual estamos sometidos a la gravedad. ¿Qué más? ¿Qué más fuerzas sufre un avión? Sustentación, muy bien. Tenemos que compensar este peso de alguna forma. Y esto es un ovni, muy bien, empuje, tenemos que ir para adelante. Tenemos que ir para adelante, pero hay algo que nos frena, que es la resistencia aerodinámica. Bueno, me alegra que seáis conscientes de las fuerzas que tiene un avión. Y vamos a repasarlas un poco con nuestro coleguita Chimuelo. El empuje. Habréis, espero ya, todos los equipos sacados al menos varias curvas de empuje que tienen una pinta así, fuerza respecto a velocidad de vuelo, y el empuje se comporta así para nuestras aeronaves, ¿no? O sea, puede ser que sea una recta, puede ser que sea una parábola, pero generalmente es empuje alto a bajas velocidades y empuje bajo a... No, al revés, o sea, empuje alto a bajas velocidades y empuje bajo a altas velocidades. Y no solo tenemos a nuestro empuje, sino nuestra resistencia, que si os acordáis de aquí, la ecuación era por un medio densidad de velocidad cuadrada superficie que por el coeficiente de resistencia. Tenemos aquí la velocidad del cuadrado, entonces la fuerza de resistencia nos va a ser una parábola. Pero espera, tenemos la sustentación y si os acordáis, por sustentar tenemos un penalti, digamos, una penalización en resistencia que es la resistencia inducida. Que, bueno, matemáticamente tienes la velocidad del cuadrado dividiendo, entonces es esta curvita de aquí. Y cuando sumas los dos tipos de fuerzas, tienes la curva total de lo que es la fuerza de resistencia aerodinámica, que hace ahí una curva rara. No sé cómo describir esto porque no es una parábola, pero sí, pero bueno, esa forma. Y hay un punto muy interesante que veremos más adelante, que es que hay puntos donde se cruza la resistencia con el empuje. Eso lo veremos luego. Y nuestra última limitación un poco, verdaderamente es aerodinámica, pero se le puede atribuir también al peso, es que a partir de cierta, o sea, por debajo de cierta velocidad, tu avión empieza a caer, porque tiene que estar a un ángulo de ataque muy elevado, pierde sustentación, bla, bla. Que sería nuestra restricción aquí vertical de velocidad de entrada en pérdida. Esto nos dibuja una pequeña área, ¿no? Dentro de todas estas curvas de empuje, resistencia y peso,
que, bueno, ese hueco como tal no es el dominio de vuelo, pero se puede extraer de ahí. Y básicamente, para que os hagáis la idea, vuestro avión solo puede volar dentro de ese rango verdecito. No podéis superar la fuerza de empuje. Eso, físicamente puede existir ahí dentro. Y nada, se va a nuestro chimuelo, pero para volver y explicarnos cómo asciende. Qué bonitas estas 4 fuerzas, ¿no? Es más complicado. Y bueno, tenemos aquí un diagrama bastante completo, diría, de lo que es la actuación de ascenso. ¿Dónde está lo de borrar? Actuación de ascenso. Y primero quiero empezaros a hablaros de que al final, bueno, el ascenso no es un ascensor, no sube verticalmente como un VTOL, por desgracia, sino que sube en una pendiente. Esa pendiente, si tenemos aquí nuestro bichillo volando así, y esto es el suelo, este ángulo de aquí es gamma, que creo que era el ascenso longitudinal, la actitud de vuelo, uno de estos. Y nada, este ángulo nos va a servir mucho porque podremos expresar muchas cosas matemáticamente respecto a él. ¿Qué tenemos también? Nuestro célebre ángulo de ataque, alfa, que no tiene por qué estar... o sea, alfa, digamos, que es el ángulo de vuestra horizontal de rotación del avión respecto a la dirección de vuelo verdadera, ¿no? Que lo veis, yo creo que se distingue ahí bastante bien en el diagrama. Y después tenéis sobre el avión ya las fuerzas actuando, ¿no? El empuje que tira para adelante, la resistencia aerodinámica, que es paralela a la velocidad de vuelo, y la sustentación perpendicular a la velocidad de vuelo y aplicada en el puntito azul, que es el punto neutro, y el peso aplicado sobre el centro de gravedad. Y claro, esta disparidad entre sustentación y peso, pues genera ese momento de cabeceo. Pero nosotros estamos aquí para calcular el ascenso. Y bueno, aplicando unas hipótesis, ¿no? En las ecuaciones de mecánica de vuelo, que no voy a detallar ahora, no es tampoco tarea ahora ponernos a hacer aquí desarrollos matemáticos, pero vamos a suponer vuelo equilibrado, que quiere decir nuestra sustentación va a ser nuestro peso y no va a haber momentos, es decir, estamos en equilibrio, ¿no? O sea, va a seguir con la misma actitud del avión. Entonces, ahí, porque he puesto esto al revés, bueno, quería eliminar ahí, exacto. Vamos a ignorar el momento de cabeceo de momento, ¿vale? Vamos a suponer también ángulos pequeños porque, a ver, somos ingenieros, si aparece una función trigonométrica, pues no es tan fácil. Es más laborioso, o sea que como no vamos a ascender a unos 90 grados de ángulo de ataque, por lo general, se pueden aplicar estas ecuaciones. Y también vuelo estacionario, es decir, que no aparecen derivadas temporales ni nada. Después de aplicar todas estas hipótesis, nos sale esa bonita ecuación de ahí. VZ, la velocidad de ascenso, es la velocidad de vuelo por esta fracción de aquí. ¿Dónde está la sustentación? No está. No está. Por contraintuitivo que suene, al final las ecuaciones de mecánica de vuelo puedes describir con totalidad la capacidad de ascenso de un avión solo considerando sus fuerzas en el eje axial, creo que se dice, bueno, en el eje horizontal. Que bueno, esto, la ecuación completa, si no me acuerdo mal, es algo del estilo. La ecuación del eje X del avión se ve algo así, tipo masa por aceleración del avión, que ya sabemos que es cero porque hemos supuesto vuelo estacionario, es igual a todo esto y a partir de aquí ya puedes empezar a describir con el ángulo de ascenso la fórmula para describir el ascenso, una vez dicho. Y eso lo tenéis, cómo se ve esa curva, una vez ya metes todos los latinos, todos los coeficientes aerodinámicos, todas las derivadas aerodinámicas y tal. Se ve como una gráfica así, donde el eje X es velocidad de vuelo otra vez y el vertical es la velocidad de ascenso. Tiene un pico y vuestro piloto, si quiere maximizar el ganar altitud durante la competición o algo, aunque si no me equivoco en el Extra Challenge este año, pues una misión así muy importante, ¿no? Tratará de volar a bajas velocidades para poder maximizar su tasa de ascenso. Y bueno,
Después tenéis ahí otros valores como el que he puesto delta E, eso describe el elevador, y el delta P, que es la palanca de gases, pero eso lo veremos en una clase futura. Se nos va el chimuelo ascendiendo, llega ya a una altitud cómoda y vamos al crucero. El crucero es matemáticamente muy majo. Empuje igual a resistencia aerodinámica. ¿Y os acordáis antes al principio de la clase donde se cruzaba la curva de resistencia aerodinámica con el empuje? Ese es nuestro punto de velocidad de crucero, que coincide también en lo que es la curva de ascenso, en aquel punto donde la tasa de ascenso nuestra es nula. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado con una velocidad máxima. Si sobrepasamos esa velocidad, o estamos obligados a picar para descender y acelerar más por gravedad que por empuje, que otra cosa. Y nada, mismas aquí simplemente es despejar, no es mucha tarea difícil matemáticamente hablando. Se aplican mismas hipótesis que en ascenso. La palanca de gases es al 100% porque, a ver, o sea, si queréis recortar tiempo en el vuelo, podéis ir cómodos con una palanca de gases baja, pero querréis hacer un tiempo récord, así que tiradle a tope al bicho y sobre todo se caracteriza por lo dicho, vuelo nivelado. Ni ganas altitud ni pierdes. Se nos va de crucero y también en todavía seguimos en el aire, hay otra actuación que es el planeo. Apagamos el motor. Convenientemente, esta ecuación de aquí, de ascenso, es la misma de planeo. ¿Qué es el planeo? Vuelo sin motor. Tenemos la ecuación de planeo, ya está. Y nada, aquí sí que es verdad que dices, pero ahí pone 1 partido de eficiencia aerodinámica. ¿Qué hace el peso aquí? Pues bueno, que habíamos dicho antes. El peso es igual a la sustentación. Entonces tienes aquí el cociente inverso de sustentación partido resistencia, es decir, eficiencia aerodinámica. Y aquí la curva se ve un poco diferente. Primero, lo más intuitivo, no ganamos altitud planeando, perdemos altitud. Y por lo general, a más lento volamos, nuestra tasa de descenso es más baja, o sea, perdemos altitud más lentos, pero a lo mejor, dependiendo de la misión, eso a lo mejor para lo que es el aterrizaje sí que interesa, pues así aproximarse lento, tener capacidad de volar muy lento y todavía planear bien y tal, pero también podemos planear de forma más eficiente, lo que se dice con eficiencia aerodinámica máxima o alcance máximo, que es, bueno, lo que os decía, ¿no? Tenéis una tasa de descenso mínima y si trazáis una recta desde el origen y que sea tangente a esta curva, alcanzaréis el punto de máxima eficiencia aerodinámica que coincide con una velocidad algo más rápida, pero verdaderamente para planear, de hecho, los que son planeadores competitivos ignoran esta curva, simplemente ganan mucha altitud, caen en picado, ganan velocidad y con eso tiran. Y nada, sí, aquí poco más que comentar, la verdad. Esto es el planeo, se nos va a ir planeando. Y ahora habría estado bien que después de planear aterrizase, pero vamos a hablar primero del despegue. Que el despegue es más complejo, no os asustéis de lo que está por venir, pero claro, hasta ahora hemos asumido siempre estacionario, no hay aceleraciones, no cambia en el tiempo la velocidad del avión. El despegue tiene que cambiar en el tiempo porque pasamos de velocidad cero a velocidad de despegue. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues bueno, motor a tope con un empuje muy parecido a lo que es el empuje estático. ¿Y qué va a ser nuestro objetivo aquí? Vencer a la fuerza de rozamiento con la pista, que es esto, si os acordáis de física de bachiller o si habéis dado física en primero en vuestra carrera, seguro que habréis tocado algo, que se describe con un factor de rozamiento por la fuerza normal sobre el avión, que en este caso sería la diferencia de la sustentación y el peso, y aceleramos según esa resta de ahí, ¿no? Empuje menos nuestra resistencia, menos nuestra fuerza de rozamiento, hasta que alcanzamos la velocidad de despegue, que por definición, un poco por factor de seguridad, esto en el régimen, en el sentido aeronáutico, tiene otro factor de seguridad, pero para nosotros consideramos el factor de seguridad 1,2, nuestra velocidad de despegue va a ser un 20% más elevada que nuestra velocidad de entrada en pérdida, simplemente para que una vez levantemos no nos volvamos a caer inmediatamente, sería un poco tonto eso. Y la ecuación es una integral. No resolváis eso nunca a mano, no resolváis eso nunca a mano. Tenemos programas, se puede automatizar y tal, pero una vez resuelta esa integral, lo bueno es que puedes averiguar cuánto es tu distancia de despegue. Que bueno, después con programa matemático, si queréis imponer la distancia de despegue, se puede hacer sin problema. Y ya
una vez hecha la carrera de despegue y llegamos a la transición, es decir, de vuelo, carrera horizontal en tierra, transicionamos ya al aire, tenemos que deflectar el elevador hacia nosotros, es decir, ganar, que el morro gane ángulo, y lo que haremos será forzar de nuestro CL durante la carrera de despegue, vamos a subir hasta el CL de despegue, que por factores de seguridad, un poco derivados también del 1.2, se suele poner del 80% de lo que es el CL máximo, el CL de entrada en pérdida. Y claro, por eso suele convenir en esta actuación utilizar flaps, porque te da más CL por lo general, por lo que te va a permitir recortar la pista de despegue o, equivalentemente, aumentar vuestra carga de pago. Y nada, si habéis desplegado flaps en el despegue, pues una vez ya estéis en el aire, no queréis consumir motor tontamente con tanto drag, los quitáis y ya empezáis a ascender tranquilamente. Y bueno, se nos va aquí el bichillo. Pero claro, David, ¿dónde vamos a volar? Si en la normativa no pone todavía dónde vamos a volar, ¿qué coeficiente de fricción vamos a utilizar? ¿De dónde tomamos el dato? Hay dos formas. O bien bibliografía, que sí que es verdad que bibliografía de aeronaves, o sea, de UAVs, de aeromodelos como los nuestros, no hay mucha, pero por lo menos por órdenes de magnitud podemos ir a aviación comercial, aunque no coinciden tanto. Y pues tenéis ahí del Reimer algunos coeficientes tanto para asfalto como para hierba alta, hierba mojada, lo que sea. Valores que nos han servido a nosotros por lo general, césped artificial como la Alcudia, 0,1, y césped natural así con hierba algo más alta, algo más rozamiento y tal. Tras análisis posteriores de las competiciones donde hemos tenido problemas, pues alrededor de 0,13, 0,14 a veces incluso. Y nada, pero como de momento no quiero hacer spoiler de dónde puede ser la siguiente Strat Challenge, no quiero comprometerme aquí a nada. Y otra cosa que podéis hacer, ¿tú lo dirías? Va a ser asfalto. Casinos, va a ser asfalto. Seguramente sea el de casino, para que queréis buscarlo. Exacto, sí, está chulo. Bueno, eso, no quería hacer spoiler porque ahora a la que no es ese campo ya me enfundan. Bueno, en verdad no pasa nada. Sí. Y hay otra forma que es experimental, como ha hecho el equipo de la CC, haciéndose un carrito y haciendo un ensayo experimental, ¿no? Para obtener así el coeficiente de rozamiento, que hay dos, en verdad, uno estático y uno dinámico. Que bueno, eso no me voy a detener a explicarlo ahora. Eso en algún día que os paséis por el taller o algo, si estáis interesados, pues quien maneja el tema podrá enseñaros. Y nada, pero muy recomendable, tiene mucha aura hacerlo experimentalmente. Y nada, hasta aquí todo el tema longitudinal. Más o menos se ha seguido bien, más o menos estáis al tanto. ¿Bien? ¿Continuamos? Podéis decir que no, ¿eh? O que sí. Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora virajes. Y esta vez para girar nos va a acompañar Amparito. Y Amparito está girando y los giros... Por ahí no se puede entrar. Bueno, y los giros... Y bueno, los giros vamos a analizarlos de momento solo en este plano lateral, creo que se llama, que, como sabéis, todos los aviones para girar no simplemente dicen giro, no, también se inclinan. Y esta acción se llama alabear, que alabeas gracias a los alerones, dándole para abajo a uno y para arriba al otro, y entonces hace algo así. Veremos más en detalle cómo se controla eso más adelante. Pero lo importante es que aquí, en vez de generar la sustentación alineada con el peso, tenemos una sustentación perpendicular a nuestro avión, pero con un ángulo respecto al peso. Entonces, si queremos volar nivelado, es decir, que nuestra sustentación compensa el peso, tenemos que generar una sustentación, más fuerza que peso como tal. Que lo veis ahí, bueno, por trigonometría, hipotenusa, coseno, bla, bla, bla. Lo de siempre. ¿Y cómo se ve esto desde arriba? Pues si tenemos aquí el avión mirando, algo así, una de las hipótesis que se dice es giro coordinado, que es decir, el piloto es buenísimo y no le derrapa el avión, vuelo estacionario, como siempre, y al final conseguimos que nuestra fuerza centrípeta, que es un poco la proyección horizontal de nuestra sustentación,
nos obligue a realizar un giro con una velocidad psi dot. No sé si sabréis aquí todos los ingenieros la terminología de las derivadas. Puntito, derivada respecto al tiempo. Eso está claro, ¿no? Vale, puntito es derivada respecto al tiempo. Y nada, ahí tenemos aquí esta velocidad angular de giro expresada con esta expresioncilla de ahí donde la n es nuestro factor de carga, que es al final pues la fuerza a la que sometemos nuestro avión, sustentación, partido del peso. Que bueno, lo tenéis ahí también en la pizarra y tal. Y salen cosas raras, es una ecuación rara esta, la verdad, pero no vamos a detenernos tampoco mucho en detalle aquí en analizarla matemáticamente mucho más. Vamos a ver los extremos, porque claro, nosotros queremos llevar a nuestro avión siempre al límite, porque o si no, ¿dónde estaría la diversión? Y por lo general se puede analizar dos límites en virajes. Uno es el límite aerodinámico por entrada en pérdida. Dices, leches, vale, por ejemplo, la Ramona, que la pobre pues tenía mucho M2, ¿no? Pues si volaba más lento de cierta velocidad ya empezaba a caer. Y como en virajes pierdes velocidad o tienes que ir lento y tal, puedes correr el riesgo de que